a morir. ¿Queda otra? Queda una chica y ya está. Lo que queda es una chiquitita. Chutito. Ya, de los antifúngicos. Bueno, las levaduras son, acuérdense que incluyen las cándidas, los cryptococcus, los hongos filamentosos, el malvado Aspergillus, el fusarium, y los más malos aún, mucorales. Y los dimórficos son menos mala gente. Ya, pero levaduras, acuérdense las cándidas. ¿Ya? Y cuando hablemos de filamentosos, Aspergillus y mucor. La anfotericina B es un polieno fungicida, se une al ergosterol. Y el ergosterol está en casi todas las paredes fúngicas. Y hace un poro y hace que el desequilibrio dentro de la membrana fúngica y el hongo muere. Es el gold estándar como medicamento antifúngico para infecciones severas. Y tiene un espectro amplio. ¿Ya? Levadura, filamentosos. El único que se salva es el Aspergillus terrus. La toxicidad, el problema es que acuérdense que los antibióticos están buenos, a veces puede ser muy tóxico. ¿Ya? Sobre todo en la anfotericina B están las versiones de oxicolato o liposomal. ¿Cuál es el problema de la anfotericina B de oxicolato? Que tiene mucho más RAM, mucho más efectos adversos. ¿Ya? Y como cuál es nefrotoxicidad, aumento de la creatinina, o sea, falla renal, hipocalemias severas. Ese nivel de calemia hoy día estaba entre 5, le partieron anfotericina, la tata está en 2. La calemia. Así de rápido. ¿Ya? Hace acidosis y hipomagnesemia. También puede haber fiebre, calofríos, disnea, dolor torácico, flebitis, náuseas y vómitos. Pero principalmente es problemas renales. ¿Ya? La liposomal, si bien tiene menos RAM, es bastante más cara. Y bastante más difícil de conseguir. La anistatina es un polieno como la anfotericina B que no se absorbe. Eso uno lo puede usar vía oral y tiene las mismas propiedades de la anfotericina sin sus efectos adversos. ¿Ya? Se pueden hacer suspensiones orales, colutorios, comprimidos, cremas, óvulos vaginales. Ahí hacen su efecto local principalmente. ¿Ya? Por ejemplo, si el paciente tiene una candidiasis, se puede usar colutorio de anistatina para poder solucionarlo. Si el paciente tiene una candidiasis vaginal, se pueden utilizar óvulos vaginales. ¿Ya? Tiene, como le dije, bastante espectro, principalmente contra cándida. Y los RAM gastrointestinales algunas veces cuando se absorben. No se absorben, en realidad cuando pasa por el tubo digestivo. Puede generar más que nada diarrea, pero no que eso no. Y alergia a algunas casos. Los azoles inhiben la síntesis del colesterol y son activos contra levaduras y hematofitos. Como le dije, inhiben dos veces la síntesis del colesterol. RAM hepatitis, más que nada aumento de la enzima hepática. Ya, por ejemplo, si usamos fluconazol, draconazol, aumenta la enzima hepática, se pueden tener algunas veces alteraciones visuales, por lo menos frecuentes. Pero la complicación más importante de los azoles son hepáticas. ¿Ya? A veces el paciente puede llegar a elevar tanto las transaminasas que puede tener como un cierta hepatitis por azoles. Y el espectro de los azoles va a depender de el tipo de azol que estemos usando. Los fluconazol sirven para cándidas y algunos órganos dimórficos. El itraconazol incluye el aspergillus y el boriconazol también. Si ven que el itraconazol está como más para todo, para levadura, dimórficos y filamentosos, el boriconazol especialmente para aspergillus. Entonces, como lo que vamos a utilizar para tratar un aspergillus habitualmente es boriconazol. Ya, entonces. Y también existe el posaconazol y isabuconazol, que sirven incluyen también a los mucorales, pero ya son de mucho más efecto, mucho más potentes. ¿Ya? Las equinocandinas, como la anidula fungina y la caspofungina, son fungicidas principalmente contra cándidas. Entonces, como la primera línea para las cándidas son las caspofunginas, las anidula funginas. Para los amigos, Ecalta, más corto. Vamos a usar Ecalta. Y eso, Ecalta es anidula fungina. ¿Ya? Lo van a escuchar con los infectólogos. Inhiben es la síntesis de 1,3 beta de glucano, que vale está en múltiples lugares. Y el RAM también es falla hepática. Lo más importante son las fallas hepáticas. Entonces, los azoles y las anidula fungina tienen problemas hepáticos. La
anfotericina en problemas renales. ¿Ya? Entonces, si tenemos un paciente que tiene una cándida, anidola fungina. Una cándida sistémica, ¿ya? Una cándida importante, una cándida grave. Los pacientes que tienen aspergillus, voriconazol. Y si ninguno de los dos resulta, anfotericina. Ya, aquí es lo mismo, donde actúan cada uno de los medicamentos. La grisofulvina se usa en algunos casos que altera microtúbulos e inhibición de la mitosis en estos de los hongos. Se usa raramente para algunas tiñas y onicomicosis, sobre todo tiñas a nivel del cuero cabelludo. ¿Ya? Contraindicado en daño hepático crónico, otro problema con daño hepático. Fotosensibilidad, pero lo más importante, hepático, la grisofulvina también, pero se usa bien poco. La terbinafina sí se usa bastante. Es como que está de moda usar terbinafina. ¿Para qué? Para las onicomicosis. ¿Ya? Para las hongos en las uñas. Inhibe de manera selectiva la acción del escualeno epoxidasa, una enzima indispensable para la síntesis de costerol. O sea, todos se meten aquí con el costerol. Y el RAL también, hepatotoxicidad, menos frecuente que la hepatotoxicidad que dan los azoles. O sea, la terbinafina aumenta la enzima hepática, sí, pero los azoles es mucho más. A los azoles uno tiene que medir enzima hepática cada vez que lo usa. En cambio la terbinafina lo tiene que hacer, pero es menos importante, ¿sí? El daño que usa. Ya, no usar enfermedad renal crónica, eso es otra cosa. Los antivirales, lamentablemente la mayoría de los virus tienen poca opción de usar antivirales. ¿Ya? Son algunos virus en específico. Lo vamos a nombrar ahora. El aciclovir, valaciclovir y el famciclovir bloquean la síntesis de DNA viral y activos sobre todo contra virus herpes. Virus herpes simple, virus varicela zoster, que son todas familias de la familia herpes viridae. El problema es nefrotoxicidad cuando se usa endovenoso y algunos casos neurotoxicidad. Pero principalmente aciclovir, herpes viridae, de la familia. El ganciclovir, el valganciclovir son análogos de guanosina, inhiben la formación de ADN, son activos contra el citomegalovirus. ¿Ya? Acuérdense, ganciclovir, citomegalovirus. ¿Ya? Hacen supresión medular, pero es poco frecuente. ¿Ya? Y es poco frecuente utilizarlo porque tenemos pocas capacidades de diagnosticar. Están los inhibidores de la neuraminidasa, los celtamivir, que es un medicamento que evita que los virus influenza A y B entren a las células de los PER, bloquean su entrada, por lo tanto bloquean su replicación y bloquean la infección. Y está el famoso Tamiflu, ¿ya? El celtamivir. Siempre van a decir Tamiflu, ya, Tamiflu o celtamivir. ¿Ya? Porque eso es, más general, aquí los ejemplos que les doy cuando son muy comunes. O sea, cuando el Ecalta, te van a decir siempre Ecalta porque nadie te va a decir anidula fungina. Flojera. Ambisome es la anfotericina B liposomal. Porque te van a decir, ¿qué te anfotericina o ambisome? Porque es toxicolato o el lisosoma. ¿Ya? El problema de los celtamivir, que en realidad no es tanto, son más que nada problemas gastrointestinales. ¿Ya? Eso trataba de virus, de antivirales y de antifúngicos. ¿Una consulta? ¿No? No. Los antifúngicos, ¿cuál puede producir vitiligo? Raro decirlo, no tengo ninguno que tenga una correlación directa. Cuello, La peña se junta con la y dice que era el doctor dijo que fue porque tomó mucho tiempo ¿Qué cosa? un medicamento contra el onicomicosis. No me suena. La verdad no me suena como una reacción directa. Quizás puede ser una asociación, pero no una relación directa. Ya. Ahora vamos a hablar de infecciones respiratorias virales. Ya, hay que hablarlo alguna vez. Porque ustedes le pueden decir a la abuelita que no tome. ¿Ya? Son las causas más frecuentes de consulta ambulatoria. A mí me tienen aburrido, así que ya ni veo. ¿Ya? Así que cuando ustedes la consulta, prefiero ver que me manden interconsultas o que me manden pacientes conocidos que ver resfriados todo el día. ¿Ya? Aunque alguno de ustedes, obviamente, cuando estén trabajando en la consulta, va a hacer lo que le va a generar paciente. Dinero. ¿Ya?
¿Ya? Es lo más frecuente que van a ver. Y también la causa más frecuente de uso imprudente de antibióticos, tanto en los pacientes como en los tratantes. Ya no va a faltar ahí quien dejó por un resfrío un antibiótico. Y es muy común, y por lo tanto eso genera malos hábitos en los pacientes. Habitualmente tienen un curso estacional, o sea, hay ciertas épocas en donde hay más. No quiere decir que en el verano no se puedan resfriar. La rinofaringitis viral, o el resfrío común, ya, o no le pongan el rinofaringitis viral porque suena más bonito. Pero al final es un resfrío común. Ya, es un síndrome catedral leve, autolimitado y como principal causa de morbilidad aguda, o sea, la primera causa que tenemos que ir a consulta. La causa es 30 a 50% es el rinovirus, aunque eso depende de la fecha, depende del lugar, depende de qué virus ande circulando, pero también puede estar el coronavirus, influenza, la parainfluenza, respiratorio sincicial en adultos, adenovirus, otros enterovirus, metaneumovirus. ¿Ya? Pero en realidad nadie lo estudia mucho. ¿Ya? Nadie se va a poner a estudiar mucho resfrío. La transmisión, mecanismos contacto, vía directa, por secreciones o por fómites, ¿ya? Porque el rinovirus puede sobrevivir en superficie varias horas. Así que el metro, las churras. Y el rinovirus ahí, harto rato. Partículas pequeñas, tos, o partículas grandes que requieren un contacto más grande. La saliva no es tan eficiente, ya más eficiente la secreción respiratoria, más baja cuando hay tos. Ya, la saliva no es tan eficiente, por eso cuando su pololo se resfría o su polola se resfría, no todos andan resfriados, pero habitualmente sí es así. Con otro tipo de transmisión, más que nada por los fómites. ¿Ya? El 90% de los pacientes con resfrío no tienen virus detectable en saliva, hablando de secreciones bronquiales o secreciones respiratorias versus saliva. Cuando uno tose salen secreciones respiratorias, no pura saliva. El pico de transmisión se ocurre el segundo día de enfermedad. El segundo día están más contagiosos. ¿Ya? Los factores de riesgo: exposición a salacunas o cuidados de niños. Los niños se resfrían al menos 8 veces al año. Al menos. Entonces, ¿quiénes son los que andan con el virus? Ellos. Entonces los niños se resfrían mucho más que nosotros. ¿Ya? El estrés psicológico también te puede saber asociado a más riesgo de hacer rinofaringitis viral, trastornos del sueño también. No hay evidencia científica que el clima frío se aumente la susceptibilidad. Ya, aunque igual el clima frío dicen que disminuye la motilidad de los sitios, pero en realidad se ha visto que no está muy relacionado. O sea, en la Antártica no hay más resfríos que acá en el centro del país. ¿Sí? Las manifestaciones clínicas, los síntomas son asociados a la respuesta inmune a la infección. ¿Ya? O sea, no es que el virus cause daño directo, sino que es uno que está respondiendo. Entonces que el mocoso es uno, no lo culpa. No, el virus tiene la culpa por estar ahí. ¿Ya? Varían entre cada paciente. Todos vivimos los resfríos de forma diferente. Entonces uno se ha resfriado algunas veces, me resfrié más fuerte este año, o me resfrié un resfrío chiquito. Ha pasado que siempre es variable. ¿Ya? Lo más frecuente son la rinitis y la congestión nasal. ¿Ya? La odinofagia, tos y malestar general. La odinofagia no tan importante. Y la fiebre es incomún en adultos. ¿Ya? Porque te puede dar fiebre. Si te da una fiebre muy prolongada y pensamos en otras cosas. El periodo de incubación son 2 a 3 días, o sea, poquito. La secreción nasal es inicialmente cerosa clara, luego amarilla verde y espesa. No necesariamente son bacterias. Eso no necesariamente incluye bacterias. Dígame. Mi hermana se era morir de perder. No, o sea, lo que pasa es que no está relacionado al frío en el sentido de la infección por persona, pero no sé cómo está el patrón estacional. Es decir, ahora no me lo voy a preguntar. Lo voy a buscar, se lo voy a traer. ¿Ya? La duración promedio es de una semana, pero hasta 25% se pueden prolongar 2 semanas. O sea, vas a estar con tos o con rinorrea, puedes estar 2 semanas de lo más bien. ¿Ya? El examen físico puede haber inyección conjuntival, depende del virus que te contraje. Congestión nasal, eritema faríngeo, lo más que van a ver. Bueno, después cuando estén así en la atención de urgencia, así, venga para acá, mira, me escucha, eritema faríngeo, rinofaringitis viral. Va a ser como algo que van a hacer de memoria, así ya cuando estéis en sexto ya lo sí son.
Pueden haber adenopatías. Habitualmente el examen físico pulmonar es normal. O puede escucharse broncoespasmo en algunos virus, porque hay algunos virus que hacen síndromes más bronquiales. O sea, más obstructivos. El diagnóstico clínico. Aquí no vamos a pedir nada. Ya, ni radiografía de tórax, ni paneles respiratorios virales. No vale la pena. Si es una rinofaringitis viral, diagnóstico clínico. Las complicaciones pueden ser que hay gente que tiene más riesgo de rhinosinusitis, una infección de tracto respiratorio bajo, porque el mismo hecho de tener una bacteria, o sea, un virus, va a hacer que trastornos de los igual y va también trastornos de posibilidad de sobreinfección bacteriana, pero es un poco frecuente. La exacerbación de los asmas o cualquier enfermedad respiratoria en realidad. Con el EPOC también se puede exacerbar con un resfriado, pero así no en exacerbaciones graves, son exacerbaciones más clínicas de lo habitual. Otitis media aguda también puede ser porque está conectado. Y la evidencia del tratamiento. Aquí empezamos a decir, ¿qué evidencia hay en tratar un resfrío? ¿Y el tratamiento es curativo? No. El tratamiento no es para curar el resfrío. El tratamiento es para manejar los síntomas. Ya. ¿Qué se ha visto que funciona? En algunas cosas. Los analgésicos, antihistamínicos y descongestionantes sirven para la congestión nasal, rinorrea y estornudos. Esta mezcla es buena para esos síntomas y se ha visto que tiene evidencia, no la gran evidencia, pero tiene. ¿Ya? Y tiene un poco de efectos adversos porque igual está utilizando fármacos, sobre todo los anticongestionantes. Analgésicos descongestionantes, solamente para la congestión nasal, antihistamínicos descongestionantes, estornudos, AINES para los estornudos, eso es lo que es la evidencia, que es lo que hay. Bromuro y patropio nasal para la rinorrea. Entonces dice, bueno, ¿qué es lo que me sirve más para los síntomas? Son analgésicos, antihistamínicos y descongestionantes. Típico pastillas que son antigripales, que traen tres cosas. Analgésico, que habitualmente ¿qué es? Paracetamol. Antihistamínico, clorfenamina. Y descongestionante, pseudoefedrina. Eso es lo que traen casi todos los antigripales que hay en el mercado, casi todos. Algunos traen, en vez de paracetamol, traen ibuprofeno. Y paracetamol sirve para la congestión nasal. ¿Ya? Los antibióticos no tienen efectos y los efectos adversos se multiplican. Entre más antibióticos den, más efectos adversos va a tener el paciente. Tratamiento sin evidencia. Sí, me faltaron varios ahí. Pero son cosas que no tienen ninguna evidencia que no sirvan. Los antivirales no sirven. Las hierbas de origen chino no sirven. Eso es lo que decía, eso decía el texto. De origen de China, ya, en inglés. Equinacia. La equinacia que me dicen mucho, que la venden en el doctor Simi y dice, esta es la que previene el resfrío. No, no está comprobado. No tiene ninguna evidencia. Ajo tampoco. Ginseng tampoco. Aire humidificado que se estudió no tiene. Miel tampoco, así que hacer gárgaras con miel no les sirve. Corticoides nasales no sirven, no usar. Probióticos no sirven. De la evidencia más reciente, 2018, es lo más reciente que encontré. Qué triste. Vitamina C no sirve, zinc no sirve, Vaporub no sirve, mentolatum ahí que te echen aquí encima del pecho tampoco sirve. Ya no sirve, no gasten plata en eso. Ya, el más feliz con esto son las farmacias naturistas que venden todas estas cosas y no sirven ninguna. Ya, no pierdan tiempo. Ya, entonces tienen todas estas otras opciones. Todas estas otras opciones, todo lo que quieran. El Trioval, el Duoval, el Cotivin, todas esas marcas que hay, ustedes elijan la que quieran, o dicen que es mejor dejarlos juntos que dejarlos aparte las cosas. ¿Ya? Ojalá usen mezclas, pero hay precauciones, pero no a cualquier persona le vamos a dar estas mezclas. ¿Por qué? Porque tienen pseudoefedrina. ¿Ya? O porque tienen clorfenamina. El paciente, si es camionero, no le va a dar clorfenamina, se le da somnolencia. No quiero accidente a mitad de camino. Por eso siempre considerar que el paciente, si es hipertenso, tiene enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca o son asmáticos severos. Y hay que tener precaución. Ya con la pseudoefedrina sobre todo. ¿Ya? Entonces, esa evidencia hay. Y eso es lo que hay para los resfriados. No. La evidencia es bastante escueta y nadie lo estudia, porque si una enfermedad... ¿Quién va a estudiar el resfriado? ¿Quién se muere de resfriado? Nadie. Entonces, ¿quién lo va a estudiar? ¿Para qué? Dígame. Entonces, mejor que el hipertenso, por ejemplo, no utilice No utilice fármacos.
Salvo, puede tener localizado por dolor, o sea, ¿qué te duele? Estoy más resfriado, puede ser paracetamol, profenamina. Y eso. Pero en mi caso, no usamos ahora que es antigripal esencial de Florida. Sí, se me puede. Pireta. Ojo, la prevención, lavado de manos, usar alcohol gel, mascarillas e incluso guantes de disminuir la transmisión, ¿ya? Entonces lo más importante es lavarse la manito, agüita, jabón y monito feliz. Resto sin evidencia. Antes la clase del año pasado tenía el lactobacilo, no. La evidencia dice no tiene evidencia. No tiene evidencia de prevención de resfriado, nada. Virus causante de infecciones respiratorias altas. Entonces aquí está el rinovirus que hace el resfriado común. Son muchos rinovirus, muchas versiones del rinovirus. No producen inmunidad, por eso tú te haces resfriar cada rato. Si el rinovirus te causara inmunidad, no te resfriarías de nuevo. Al menos no por rinovirus y no por ese serotipo. Se disemina por contacto de infecciones respiratorias. El adenovirus, también te puede dar una clínica de resfrío, pero el adenovirus se asocia más a conjuntivitis y diarrea. Si está resfriado, la conjuntivitis con diarrea, puede ser un adenovirus. ¿Ya? El parainfluenza se asocia más a laringitis. Y bronquitis, usada la infección un poco más respiratoria, más baja. El metaneumovirus tiende a dar un patrón más obstructivo. ¿Ya? Y el coronavirus, esa es la segunda causa después del rinovirus. Y también tiene bastante está involucrado en la reagudización de los EPOC y asma. Este otro amiguito, el respiratorio sincicial, puede causar infecciones leves en los adultos, pero si el adulto es frágil, va a ser más complicado. ¿Ya? Y sobre todo los niños, los adultos mayores que están en contacto con niños, habitualmente puede haber rinorrea, odinofagia, tos, cefalea, pero puede haber neumonía por VRS, exacerbación del asma o el EPOC por VRS e insuficiencia cardíaca descompensada gracias a un VRS. Y yo he visto pacientes descompensarse muy importantemente con un VRS. Una vez el paciente estaba estable, un EPOC, una insuficiencia cardíaca bastante estable, y me llega a mí así, extremadamente descompensado, me costó mucho llegar a compensarlo y le pedí un panel viral porque me dijo que tenía mialgias. Ahí está el plan, así como, cuando le pido el panel viral, mialgia, rinorrea, ¿ya? Y le pedí el panel viral, bueno, VRS. Y me costó mucho compensarlo. ¿Solo el rinovirus no produce inmunidad o lo demás? No, tampoco entonces. ¿Por qué no produce inmunidad? ¿Por qué no invaden? Factores de riesgo de infección grave por VRS son adultos mayores, 65 años, adultos con enfermedades cardíaco-pulmonares crónicas y adultos con sistema inmunitario debilitado. Aquí está cómo están la vigilancia de virus respiratorios a nivel nacional del año 2015 al 2019 y cómo se hacen los pics de virus. Se fijan aquí con los virus estacionales, esto es como la porcentaje de positividad de los exámenes y se fijan como que el panel respiratorio llega hasta un 50% positivo. O sea, muchas veces quedamos sin descubrir por qué hay una infección. Y como esto habitualmente se sigue en niños, el VRS está muy sobre representado acá. ¿Ven? Recién nosotros recién está bajando el periodo estacional. Porque aquí está haciendo una curva hacia abajo. Fíjense que dice el pic, eso no me acuerdo en qué semana, este está basado en la semana actual, eso lo saqué de ayer, y ya viene en bajada, ¿ya? Y en cuanto a la influenza A, está a esta altura, ya viene bajando la influenza, ya pasó el pic. Ya, eso es bueno, siempre es bueno, ¿ya? Y la influenza B también viene bajando. Entonces ya pasamos el periodo estacional, ya estamos saliendo del periodo estacional actual. ¿Ya? La influenza. Más que nada, la enfermedad respiratoria causada por el virus influenza. Es aguda, autolimitada, febril, con brotes invernales de 5 a 6 semanas, epidémica, con inusual mortalidad. Esa que tiene, podemos decir mortalidad. Es de la familia Orthomyxoviridae, es un virus esférico, envoltura lipídica, sus proteínas más importantes son las nucleoproteínas, la M1, nucleoproteína y M1, la neuraminidasa,
perdón. La glicoproteína M1 permite identificar A, B y C. La glicoproteína en superficie, la hemaglutinina y neuraminidasa, que están aquí en la superficie, permiten unirse al hospedero. Y el problema es que este tiene variabilidad de glicoproteínas que llevan a un cambio epidemiológico. Entonces, la influenza tiende a variar mucho en el tiempo y generar muchos subtipos. ¿Ya? Está presente en varias especies, o sea, no solamente los humanos se pueden tener influenza. Las cepas humanas pueden ocasionalmente mezclarse si se encuentran infectando al mismo tiempo al mismo hospedero. O sea, generan mezclas genéticas dentro de la misma persona. Con potencial de ahí obtener una cepa emergente. O sea, para que tengas dos tipos de influenza que te llegan al mismo tiempo, se mezclan y sacas con otra variedad diferente. Y hay variaciones antigénicas, o sea, del antígeno del mismo del virus, que son menores, como son drifts, o cuando ocurrió la pandemia del 2009, con variaciones mayores, el shift. O sea, son variaciones antigénicas mayores que hacen que sea un virus totalmente nuevo que los cuerpos habitualmente no conocían y no estaban preparados. Periodo de incubación 1 o 2 días y excreción 7 días. Entonces aquí están los virus humanos y ahí está toda la vuelta de todos los virus que hay a nivel de los animales, ¿ya? Entonces puede estar virus aviares, porcinos, no, ¿qué es un hipopótamo parece? ¿Cierto? ¿Es un hipopótamo? Un cerdo, ya, eso es cerdo. Y ahí está el H1N1 famoso del 2009, ya que todos estaban asustados y que no tanta mortalidad. Estas son las semanas epidemiológicas actual y vemos que, como les dije, la parte de la influenza viene en bajada ahora. Pero fíjense los pics, este año estuvo peor que el año anterior. ¿Se fijan la diferencia? Eso fue porque en Norteamérica estuvo peor la influenza este año. Los Estados Unidos estuvieron bastante complicados el año pasado con la influenza en su periodo activo. Y como estamos en un mundo globalizado, todo lo que tenga en otras partes lo vamos a tener nosotros. Las manifestaciones clínicas, ¿cómo manifiesta la influenza? Con bastante fiebre y tos, ¿ya? Pero bastante fiebre, harto tiempo. Y algunos de los siguientes síntomas: mialgias, odinofagias y cefalea, ¿ya? Porque esa referencia al resfriado es mucho más febril y da mucho más mialgias. Pero mialgias, nivel que como que pasó un camión por encima, ¿ya? A ese nivel de mialgias, ¿ya? La rinorrea, tos seca, evolución reproductiva, algunas veces tienen síntomas gastrointestinales, anorexia. Y la recuperación es gradual, en 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. La tos puede persistir 2 o 3 semanas, ¿ya? Pero el paciente se puede sentir mejor en 1 semana. Pero ¿cuál es lo más importante? Una fiebre con mucha mialgia. Ahí ya no es un resfriado común. Y hay que pensar que es influenza y tomar las medidas asociadas a eso, ¿ya? Ojalá siempre estudiarlo, pero como todos sabemos que nuestros medios tampoco tenemos mucho para estudiar. No tenemos una IFI de tan fácil acceso, no tenemos exámenes rápidos tampoco. Entonces siempre tiene que meter de su sospecha. Complicaciones respiratorias altas, otitis y rhinosinusitis. Respiratorias bajas, neumonía, una neumonía viral por influenza. Sobreinfección bacteriana de esta neumonía viral por influenza. Yo he visto pacientes con neumonias virales que después hicieron cuadros sépticos bacterianos. Y eso se asocia, está muy bastante bien descrito que se asocia estas neumonias por influenza que se sobreinfectan con bacterias. Puede ser shock séptico por esta influenza, ¿ya? O reagudización de asma, o un síndrome de estrés respiratorio por influenza. También, bastante frecuente cuando se complican. Y cuadras no respiratorias puede ser miocitis, miocarditis, raro, menos mal. Complicaciones central también. Y una exacerbación o descompensación de la insuficiencia cardíaca. Acuérdense que todas estas infecciones virales pueden descompensar patologías crónicas, respiratorias o cardíacas. El diagnóstico es principalmente clínico, entonces tienen que sospechar ante un paciente que esté muy febril, un paciente que tenga muchas mialgias, tos, odinofagia, ¿ya? Y que no esté claramente con una neumonía. Y ahí tiene que ser el panel viral, pues ahí está hasta dónde tiene que llegar el panel viral para poder tomar la muestra. No es muy rico, no es muy agradable, pero hay que intentarlo. El problema es que la sensibilidad no es tan alta, como vimos en la curva de nuestro país, 50% de los pacientes pueden ser. El resultado puede salir en la muestra con un panel viral, tanto con una fluorescencia directa como un PCR.
La sensibilidad 30% es mayor de 65 años y 50% no hospitaliza. No es mucho. El tratamiento siempre son medidas de soporte. Si el paciente requiere ventilación mecánica, ventilación mecánica. Si el paciente tiene pronación, pronación. ¿Ya? Y el tratamiento con oseltamivir, ¿cuándo se tiene que hacer? Con pacientes adultos mayores, estamos muy seguros que tengan influenza y ojalá con confirmación diagnóstica, pacientes con enfermedades pulmonares o cardiovasculares o renales o neurológicas crónicas, embarazadas y puérperas, usuarios crónicos de aspirina, no lo voy a buscar, pero se me olvidó. ¿Por qué? Y obesidad. Los pacientes que mueren habitualmente son obesos. ¿Ya? Entonces, si tú no empiezas a sacar el IMC de los pacientes que fallecen por neumonía bacteriana, por influenza, son obesos. Y yo he visto los pacientes que he visto morir por influenza, o que he visto morir el año antepasado, perdón, el año, ¿cuándo fue? Ya. Este año, 2016, estuvo así de malo. ¿Ya? Y tuvimos muchos pacientes que estuvieron en la UCI con influenza y tuvimos que pronar a varios por la ventilación mecánica. Y los que más fallecieron fueron pacientes obesos y obviamente no están vacunados. ¿Ya? La mayoría, o sea, nadie está vacunado de los que fallecieron, ninguno de los que entró a la UCI está vacunado. Ya, sí, solamente con esa pregunta. Y en el caso de pacientes lo hospitalicemos por influenza, ¿qué vamos a hacer? Hay que dejarlo aislado en una pieza individual o en corte, es decir, pura gente con influenza, todos juntos. ¿Ya? Si es que no tuviéramos la pieza sola. ¿Ya? Y aislamiento por gotitas. Y hay que usar higiene de manos, uso de guantes, mascarilla quirúrgica, en realidad mascarilla cualquiera, no necesariamente una de las más complejas, y visitas restringidas, pacientes contagiosos. Bueno, ¿y cuánto va a vacunarse? La embarazada a partir de las 13 semanas de gestación. Adultos mayores de 65 años. Niños y niñas de 6 meses y 5 años. Y enfermos crónicos. Aquí es un gran saco de enfermos crónicos. Si yo tengo artritis reumatoide, igual debería usar vacunarse contra la influenza, por ejemplo. Ya, y personal de la salud, incluido alumnos e internos. Si la universidad no les cubre la vacuna, tienen que pagarse. Es recomendable. Es recomendable que se vacunen todos los años. ¿Ya? Entonces yo cuando empieza la campaña, yo soy el primero en poner el brazo. Si yo estaba el segundo, este año fui el segundo. ¿Ya? Siempre voy viendo quién fue primero. Se abrió la campaña y yo estaba así. ¿Qué me dices? Cuando estaban en el aislamiento por COVID, aumenta la probabilidad, me imagino, ¿De shift? de la variante que se mezclaban, Es difícil comprobar en un espacio tan pequeño. pero eso no cree que pueda generar un escenario peor al... No, porque el escenario peor es que se contagien pacientes que estaban con influenza. El peor escenario es que se contagie gente que no tenía influenza al llegar. Sí. Porque, por ejemplo, si estaban dentro de un ámbito hospitalario, teníamos pacientes que están o tan frágiles, o están o son muy adultos mayores, o están crónicamente enfermos. Entonces, si el paciente que se infectan en influenza en ese momento no es muy bueno. No es muy agradable. Y eso es la bibliografía utilizada. ¿Alguna duda, chicos, del ramo, aprovechando que estoy aquí? No, tengo que ir a buscar las pruebas de cardio. Hoy en décima. Ya, ojalá que estén buenas. Se viene electro. ¿Ah? La prueba de electro va a ser con alternativa. ¿Se queda la mejor nota? Una cosa que sea con alternativa. Respecto a eso, ¿cómo va a ser la modalidad en la que nos van a presentar los electos para poder concluir la... Impreso. ¿Los van a imprimir? Impreso. ¿La prueba? ¿Sí? Es que la idea es que sea de buena calidad. Igual HD no. A color. A color. Papel fotográfico. Pero por ejemplo, yo cuando di el ramo hace 2 años atrás y me tocó dar la prueba electro, no se veía nada. Y apenas lo vi. Ya, vamos a decirle a Mauricio que le impriman una impresora láser. Que no la fotocopia. Sí, que no la fotocopia. Sí, sería. Lo del problema es la fotocopia. Sí. Hay que echarle tinta a la impresora. Que no sean que Ojalá que sea no borrador. No, pero van a ser impresos. Ya, para que lo vean.
Eso, vamos. Una consulta, la prueba de electro va a nota de taller o nota de Ayer. Ah, no sé si te da Sí. Mucha, era mi opción de subir. Una nota. Una nota de ayer. Cardio, electro, una nota de ayer. ¿No hay otras notas de taller? Hay otras cosas de taller, pero no sé para qué me acuerdo. Pero es como la nota de electro es como el 20% de la nota, o como 15% de la nota práctica. Es como un 15% de la práctica. ¿Y la de cardio también? La nota de electro. Pues si dijo cardio, pero no de Taller, taller. no se promedia con cardio. Y aparte. Ah, O sea, el taller es parte práctica. Taller es parte práctica. No. Ya, eso. hoy me tengo tanta nota en